Alumnos de segundo A, sean bienvenidos a la materia de Historia. Comenzamos con el segundo trimestre en la materia de Historia. Consta del eje 2 y el tema a tratar es civilizaciones. En estas semanas del 23 al 27 de noviembre y del 30 de noviembre al 4 de diciembre estaremos estudiando el primer apartado, que es el pasado presente. A continuación encontrarás las actividades y los materiales que te ayudarán a realizar las actividades. Los trabajos los puedes encontrar en físico en PDF en la página de la escuela, en Classroom, y yo se los mandé por correo a cada uno de ustedes. La evidencia de que se realizó la actividad será tomando una foto y se enviará al correo o a la plataforma de Classroom. Cualquier consulta o duda me la pueden hacer llegar por correo. Bien, entonces comenzamos con la semana del 23 al 27 de noviembre, que el tema es pasado presente. En este tema vas a aprender a reconocer la diversidad cultural de México y reflexionar sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Tendrás dos actividades que realizarás en tu cuaderno y mandarás la evidencia por correo o por Classroom. La actividad 1 consta de un cuadro que copiarás que abarca de manera explícita lo que es el eje 2 civilizaciones que vamos a ver en todo el segundo trimestre. Como verás en el cuadro, tienes apartado de temas por un lado y por el otro aprendizajes esperados. Los temas que vamos a abarcar en este eje 2, en el segundo trimestre, serán pasado presente, que vas a aprender a reconocer la diversidad cultural de México, reflexionar sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Continuamos con el tema de panorama del periodo, en donde vas a reconocer los principales procesos y rasgos culturales de México antiguo y ubicarlos en el tiempo y el espacio. También vas a identificar los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación. Después tendremos lo que es la secuencia 4, los indígenas en el México actual. Ahí vas a aprender a valorar la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional, vas a reconocer la ubicación de los pueblos indígenas en el territorio nacional y vas a identificar algunos rasgos de las lenguas indígenas, de las tradiciones religiosas y de la estructura social indígenas. Después vamos a ir a la secuencia 5, donde abarcaremos el tema de la civilización mesoamericana y otras culturas del México antiguo. Y ahí aprenderás a reconocer el proceso de formación de una civilización agrícola que llamamos Mesoamérica, identificar los principales rasgos de la historia de Mesoamérica y por último vas a reconocer la existencia de culturas aldeanas y de cazadores del norte de Mesoamérica, pero dentro de nuestro territorio. Y para finalizar el segundo trimestre, sería la secuencia 6, que son los reinos indígenas en vísperas de la conquista española. Aquí vas a aprender a identificar algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista, reconocerás la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión y vas a reflexionar sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. La actividad 2 va a ser la siguiente. Tú vas a observar las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 que coloqué en el PowerPoint y también en el trabajo en físico. Y vamos a hacer lo siguiente en tu cuaderno. Vas a describir el contexto de cada uno de los jóvenes. Región en la que vive, si pertenece al medio rural o urbano, si pertenece a un grupo indígena, así como sus posibles gustos o intereses. De cada fotografía vas a hacer esas reflexiones. Además, en tu cuaderno vas a describir un texto en el que narres por qué México es un país con diversidad cultural. Aquí no hay límite de palabras, no hay límite de hojas, es una reflexión sobre lo que tú pienses, por qué México es un país con diversidad cultural. ¿Qué quiere decir diversidad cultural? Que habemos de todo tipo de personas, de todo tipo de creencias, con diferentes culturas, religiones,
formas de pensar, de sentir, de tener diferentes tipos de familia y algunos somos de diferente tipo de piel, de color, diferente tipo de cabello, de todo. Entonces aquí vas a hacer una reflexión sobre por qué México es tan diverso en todos los aspectos, que tú observas a tu alrededor que te puede ayudar para ver y reflexionar, pensar en por qué México es tan diverso culturalmente. Muy bien, aquí terminamos con las dos actividades que son del 27 de noviembre del 23 de noviembre al 27 de noviembre. Después vamos a continuar con la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, que vamos a continuar viendo el tema de pasado presente. En esta segunda semana veremos pasado presente todavía y reflexionaremos sobre la diversidad cultural en México a través del discurso de Manuel Gamio, que era un antropólogo y arqueólogo que participó en la Revolución Mexicana en 1916 con su obra memorable Forjando Patria, y con el discurso de María Jesús Patricio Martínez, Marichuy, llamada así, que es indígena nahua, médica tradicional y defensora de los derechos humanos, que en el 2018 buscaba ser candidata independiente para postularse a la presidencia de México. Tendrás una actividad que realizarás en tu cuaderno y mandarás la evidencia por correo o Classroom. La actividad 3 consta de lo siguiente. Leerás los dos textos que a continuación te presento tanto en el trabajo como en la presentación de PowerPoint. Uno es de Manuel Gamio, que es sobre un escrito. Vamos a leer el Forjando Patria, es un pedazo de su escrito que habla sobre la diversidad cultural, y también vamos a leer el escrito que hace Marichuy. Y vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. 1. ¿Qué condiciones considera Gamio necesarias para tener una nacionalidad? ¿Qué concepción tiene Gamio de la población indígena mexicana y qué concepción tienen las naciones europeas y la población europeizada? ¿Qué significan para María de Jesús Patricio Martínez los intereses de fuera? Además de las riquezas naturales, ¿a qué otro tipo de fortuna se refiere María Jesús Patricio Martínez? ¿Cuál es la principal diferencia entre la visión de Gamio y la de Patricio Martínez acerca de los pueblos indígenas y su concepción de México? Estas reflexiones vamos a contestarlas en el cuaderno, pregunta y respuesta. Es lo que a partir de tu lectura que hiciste es lo que vas a pensar y reflexionar y vas a colocar en cada pregunta. Hay que leer con mucho cuidado y pensar y reflexionar más allá de lo que dice el artículo. Siempre hay algo nuevo en las lecturas en las que te puede ayudar en tu vida diaria y reflexionar sobre ti y sobre el contexto que te rodea. Y así veremos lo que es el tema de la diversidad cultural. Esto es lo que consta en estos 15 días. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier comentario me lo pueden hacer por correo y yo se las contestaré lo antes posible. Capaz que no estoy en el mismo día, pero en 2 o 3 días después se los puedo contestar. Pues que tengan mucho éxito en su trabajo y que vaya todo bien, y espero sus trabajos. Que tengan un buen día.